19 de septiembre del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empecemos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Luis Pachala, asambleísta, jefe de la bancada de Creo. Las mayorías móviles del acuerdo por la gobernabilidad funcionaron conforme a lo previsto en las reformas al COIP. En relación a la seguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción, hubo consenso. En temas de desacuerdo se votó separadamente. Se viene el proyecto de urgencia económica, lo analizamos. También estará con nosotros Naira Chalán, vicepresidenta de la Ecuarunari. En las reformas al COIP, la propuesta de despenalizar al aborto por violación se votó separadamente. Ganó la despenalización, pero careció de los votos suficientes para reformar una ley orgánica que protege el derecho a la vida. También estará José Antonio Hidalgo, presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China. El comercio no petrolero del Ecuador con China creció a su mejor nivel en el primer semestre del 2019 y así China, de primer prestamista del Estado, pasa a ser el tercer socio comercial no petrolero del Ecuador. Lo conversamos. La Asamblea Nacional aprobó la siembra, producción, distribución, uso del cannabis para uso terapéutico y medicinal como una de las reformas al Código Integral Penal. Sin embargo, esta decisión genera dudas de quién, de cómo se controlará el cultivo de esa planta. Un paso a la reforma y ahora el cannabis puede ser usado en Ecuador para fines medicinales. El texto aprobado señala que la tenencia y posesión de fármacos que contengan el principio activo del cannabis o derivados con fines terapéuticos no será punible. En otro artículo se cita disposiciones de la Ley Orgánica de Prevención de Drogas que aclara que la producción, comercialización, distribución y uso de medicamentos que contengan cannabis podrán realizarse tan solo con una autorización por escrito de la Autoridad Sanitaria Nacional, es decir, del Ministerio de Salud. Y confirma que esta misma entidad podrá autorizar la siembra, cultivo y cosecha del cannabis. Pero ¿cómo lo controlarán? ¿Cuáles serán los requisitos para cultivar? ¿O cómo saber qué harán los productores con todo ese cannabis? Es lo que no queda claro según el legislador Vicente Tayano, uno de los que se abstuvo en la votación de esta reforma. Hay que precisar el control y si tenemos que revisar esas normas tenemos que hacerlo porque cuidado, esto que para algunos es una buena intención puede degenerarse en algo muy complejo. Cree que estas dudas pueden provocar graves consecuencias, en especial cuando detrás podrían estar cárteles de narcotráfico que cultivan grandes extensiones de cannabis y no precisamente para hacer medicinas. Porque si hay algo que preocupa es que producto de la planta, cuando se extraiga la sustancia que va a servir para ser utilizada medicinalmente, ¿qué pasa con el resto? Tras la decisión de la Asamblea, el gobierno trata el tema con cautela. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, prefiere esperar. Todavía no hemos recibido el proyecto votado el día de ayer, pero lo vamos a recibir, a revisar con toda responsabilidad. Hay muchos temas muy importantes que resolvió la Asamblea el día de ayer y hay que actuar con la misma responsabilidad con la que creemos que también la Asamblea ha planteado una extensa reforma. Y para ese análisis, el Ejecutivo tendrá 30 días para luego decidir si modifica o no las reformas. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, Estefi. Buenos días. Buen día a todos. De la amapola se produce el opio, que es una droga ilícita. De la hoja de coca se extrae la cocaína, que es otra droga ilícita. Pero tanto los opioides como los derivados de la coca tienen usos medicinales autorizados actualmente y conocidos. El primero desde la milenaria civilización egipcia y el otro desde el imperio inca, por sus efectos contra el dolor, por sus efectos analgésicos, estimulantes y somníferos. Por eso existe la autorización de Naciones Unidas para el cultivo de pequeñas áreas de hoja de coca y de amapola, porque de su cultivo derivan drogas sujetas a fiscalización y bebidas como la Coca-Cola. La Asamblea Nacional, por tanto, descubrió el agua tibia con los efectos analgésicos del cáñamo o cannabis, padre de la marihuana. Pero tal como está redactada la reforma al Código Integral Penal, parece hecha por un narcotraficante. El presidente de la República
debe ejercer veto modificatorio a fin de que se garantice que sea un producto médico con registro sanitario y no un puñado de hierba cuyo tenedor muy fresco diga que es para aliviarle el dolor. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Para la votación en el Pleno de las reformas al COIP, las mayorías móviles funcionaron como un reloj. En plancha los consensos y separadamente los desacuerdos, juntos pero no revueltos, en convergencias especiales de legislación, según el acuerdo multipartidista por la gobernabilidad. ¿Qué traerá el proyecto de urgencia económica con sus reformas laborales, financieras y tributarias? Lo conversaremos con Luis Pachala, jefe de la bancada de Creo. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Buenos días, ecuatorianos. Bueno, pues estamos en esta mañana junto a ustedes para responder a las inquietudes ciudadanas, mi querido Alfredo. Hay algo en seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción y violencia contra la mujer que dejan pendiente las reformas al COIP, según Creo. La reforma al Código Integral Penal tiene grandes avances. Primero, los ciudadanos siempre dicen, la justicia tarda, nunca llega, los delincuentes no son sancionados. En ese sentido, hay un gran avance en el Código Integral Penal. Hemos incorporado como uno de los principios de la administración de la justicia la diligencia judicial. Los operadores de justicia ahora, con el Código Integral Penal, tienen una herramienta para agilitar los procesos y para que no existan los profesionales del delito, es decir, los que cometan reincidencia tras reincidencias, los delincuentes estén al albedrío. También nosotros como asambleístas o como Código Integral Penal hemos logrado incorporar las circunstancias del agravante como un delito, es decir, la habitualidad. No es posible que hoy un delincuente tenga un delito, mañana cometa otro delito, pasado otro delito y pues salgan libres. Entonces, por tal razón, pues hemos duplicado, en este caso, los delitos para que nosotros como Estado, como ciudadanos, estemos seguros y la justicia tenga una herramienta para responder a los delincuentes y también gracias al trabajo policial que hagan los policías en ejercicio de su deber constitucional, en su misión constitucional, ahora ya no serán sancionados. Tienen que, en este caso, todos los procesos que lleven, en este caso, como previo a las diligencias judiciales, pues el Estado ahora protege el trabajo de la Policía Nacional, querido Alfredo. En todo caso, están satisfechos. Respecto al proyecto de urgencia económica, Creo ha venido manteniendo más de 2 años, coincidiendo con las otras bancadas, en luchar por el empleo. Pero la realidad muestra que crece el desempleo. ¿Qué proponen para una reforma laboral? ¿Qué esperan de la reforma laboral? Bueno, primero el Ejecutivo no ha enviado ninguna reforma económica urgente a la Asamblea Nacional, ni tampoco una reforma al Código Laboral. Nosotros lo que esperamos en la Asamblea Nacional, así como hemos actuado coherentemente, esperamos menos impuestos, que no queremos una reforma laboral que incremente, por ejemplo, el IVA, o que incremente o algo que afecte a los bolsillos de los ecuatorianos. En eso nosotros como Creo nos opondremos rotundamente. Pero eso sería reforma tributaria. En lo laboral, por ejemplo, para crear oportunidades de empleo, ¿qué proponen? Durante la campaña Lasso tenía propuestas concretas sobre eso. Nosotros tenemos claro nuestros principios: más empleo, menos impuestos,
Esperamos asimismo la reforma del Código Laboral. Nosotros estamos proponiendo que se dinamice el empleo. ¿A través de qué? De una reforma laboral. ¿Y en qué consistiría nuestra propuesta como reforma laboral? Sin tocar la regresión de los derechos adquiridos de los trabajadores. Sí, para dinamizar el empleo juvenil, sí proponemos la flexilaboralidad, es decir, que un empresario, que un ciudadano, pues en este caso a los jóvenes de 18 a 24 años, puedan contratar de acuerdo a las capacidades económicas que tenga cada empresa, en este caso cada jefe de hogar o cada empleador, etcétera, con el fin de que vayan los ciudadanos jóvenes adquiriendo la experiencia necesaria y así también, pues por ese trabajo contratado, pues sean pagados el seguro social, todos los derechos necesarios, todos los derechos que manda la ley. No precarizar la situación laboral, pero sí necesitamos dar una respuesta concreta al desempleo que vive el Ecuador. Nosotros hemos sido firmes en que, por ejemplo, no se toque el aporte patronal, no se toque el aporte de los afiliados, no se incrementen los años de jubilación. Si así nosotros tenemos más afiliados, entonces nosotros vamos a tener un sostenimiento de la seguridad social, Miguel Alfredo. El costo laboral no es el único ni el más importante que afecte la competitividad del Ecuador. También el costo del dinero. El Ecuador se queda de años en bancarización o inclusión financiera y en presencia de banca extranjera, siendo como es un país dolarizado. ¿Tiene, creo, alguna propuesta al respecto? Por supuesto, nosotros hemos dicho claramente, es necesario una reforma al Código Monetario. ¿Por qué es necesario? Porque tenemos un Banco Central dependiente del Ejecutivo. No tiene suficiente autonomía el directorio, cuando el Banco Central debe tener autonomía para sustentar técnicamente todo lo que se refiere a los pasivos en este caso del... Pero ¿cómo se logra público? Equilibrio para que no se vuelva a la época de la partidocracia en que el Banco Central dependía de los banqueros? Bueno, usted conoce que al reformar el Código Monetario van a estar ciudadanos independientes, ciudadanos técnicos que puedan dar un informe, por ejemplo, al estudio presupuestario, al estudio de la realidad económica, que no se convierta en la caja chica del Ejecutivo ni del Ministerio de Finanzas, que no emita abonos sin los fondos necesarios. Entonces, cuando un organismo es técnicamente factible, entonces se convierte en un organismo que pueda emitir informes dentro de la realidad macroeconómica y no, en este caso, a expensas de lo que quiere el Ejecutivo, sino a lo que necesita la realidad económica del país. El acuerdo por la gobernabilidad en el punto 3 establece reforma legal para asegurar la administración prudente del gasto. La ejecución presupuestaria 2019, sin embargo, muestra que la reducción de la masa salarial es mínima. Ahora, si son contrarios a aumentar impuestos como el IVA y no se reduce la masa salarial para no aumentar el desempleo, especialmente en Quito, entonces ¿serían partidarios de reducir el subsidio al diésel o apoyan más deuda con China? A ver, nosotros no apoyamos ni deuda, no apoyamos ni reducción de impuestos, ni reducción de subsidios, ni tampoco más impuestos. Nosotros lo que queremos tener claro es una política con rumbo, un plan económico claro, menos gasto. ¿En qué sentido? Hay alternativas, mi querido Alfredo, para poder financiar, en este caso, el presupuesto del Estado. Un ejemplo, ¿qué pasa con la telefonía privada de Claro, de Movistar? ¿En cuánto se concesione? En 400 millones, en 500 millones concomitantemente o respectivamente. ¿Cuánto existen de esas operadores? 1.500 millones, 2.000 millones. ¿Y cuánto recauda el Estado? Un promedio de 700, 800 millones. Ahí está la plata de poder recaudar, de poder renegociar con las operadoras privadas de telefonía. ¿Cuánto recaudan día a día? ¿Cuántos ecuatorianos pagamos por un segundo de lo que gastamos en los celulares? Entonces, ¿ellos cuánto se llevan? Allí está justamente el monopolio y nosotros debemos trabajar en ese equilibrio de hacer negociaciones claras, justas, en favor del Estado ecuatoriano y no meter más bolsillo al ecuatoriano, mi querido Alfredo. El punto 1 del acuerdo por la gobernabilidad establece el compromiso de una reforma legal
a las competencias del Consejo de Participación Ciudadana. El líder de Creo, Guillermo Lazo, ha manifestado su desacuerdo con el proyecto de la Asamblea, que ya está listo, y con el apoyo de algunos asambleístas de Creo. ¿Rompe esto el acuerdo o forma parte de un desacuerdo acordado que no rompe la mayoría para el paquete? Lo uno no borra lo otro. Todo encamina al mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? La eliminación del Consejo de Participación Control Social. La Asamblea tiene su función connatural, en este caso de proponer una enmienda o una reforma parcial. Este rato ha sido aprobada una enmienda para restringir las competencias del Consejo de Participación Control Social en cuanto al nombramiento de las autoridades, de todas las autoridades de control, para que vengan a la Asamblea Nacional. Eso sí camina, depende de la Corte Constitucional. Está en camino otros procesos de la Comisión Cívica Ciudadana, otros procesos de algún partido político. Si ese proceso avanza en el sentido de recolectar las firmas, y al recolectar las firmas cumplen los procesos adecuados y en el tiempo adecuado, pues se cumplirá con el objetivo de en este caso de la reforma parcial o en este caso de la eliminación. Pero para ello necesita consulta popular. Para el tema de la eliminación hay varios caminos y nosotros hemos elegido un camino. No hemos desviado nosotros la atención. El camino, el objetivo es justamente la eliminación, pero para ello hay que cumplir con los procesos adecuados. En el momento oportuno, nosotros, como Creo, tomaremos las decisiones pertinentes, así que por el momento hacemos procesos como enmiendas, como reformas parciales, y si es que eso cae en una consulta, el pueblo lo decidirá. Luis Pachala, jefe del bloque de Creo, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Estefi. 7:17. Tras la pausa estará Naira Chalán, vicepresidenta de la Ecuarunari. Vamos a hablar sobre la despenalización del aborto por violación y otras causales, que ganó en número de votos en la Asamblea, pero no alcanzó el mínimo requerido por la Constitución. Ya regresamos, no se vayan. Naira Chalán, vicepresidenta de la Ecuarunari, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días. Buenos días, Stephanie, y muchísimas gracias por la invitación. Buenos días también. No hubo los votos necesarios en la Asamblea para aprobar la despenalización del aborto en casos de violación y otras causales, pero de 130 legisladores, 65 votaron a favor, 59 en contra y hubo 6 abstenciones. Es decir, hubo más votos a favor de la despenalización, pero faltaron 5 votos. Y hay criterios divididos ahí sobre si el tema puede pasar o no al veto del presidente. Escuchemos lo que dijeron aquí algunos legisladores. Lo que no puede hacer el Ejecutivo es incluir textos que no fueron tratados. La despenalización del aborto fue tratada. Lo que no se aprobó, eso no lo puede tomar, de ninguna manera, porque no existe. No hay pronunciamiento al respecto de la Asamblea. ¿Y a su juicio qué correspondería? Primeramente, felicitar a esos 65 votos que hemos tenido a favor, felicitar a aquellos asambleístas que han tenido una responsabilidad social, sobre todo de que se haya tenido la conciencia de que el aborto por violación es un tema de salud pública. Felicitamos, pero también condenamos a aquellos otros votos, los 59 votos que tuvimos en contra del aborto por violación, de la aprobación de la despenalización del aborto por violación, de que no están acorde a una realidad social y a un problema de salud pública, de que están negando la posibilidad a las mujeres ecuatorianas, que estamos sobre la base de una pirámide de opresión, digamos, del derecho al acceso a la salud pública. ¿Les preocupa que con esta decisión las mujeres que optan por abortar sigan siendo judicializadas? Pero se habló mucho de los casos de miles de niñas que han sido violadas, pero las niñas no están sujetas en el Código Penal para ser criminalizadas al ir a la cárcel. Si la preocupación es por las niñas, ¿qué otros temas se plantearon en esta reforma para proteger a las niñas y no dejar sueltos como están y en su círculo cercano a los violadores? A ver, nosotros asumimos que este sí es un problema real, que es un problema social que está pasando por sobre las niñas. Quizá las niñas no sean criminalizadas, pero está dentro del Código Orgánico Penal también ahí, en donde dice que las relaciones con niñas de menores de 14 años es condenado, ¿no?, por la sociedad y también por el Código Orgánico Integral Penal como un acto de violación. Decimos que 17.000 niñas, alrededor de 17.000 niñas, entre el 2009 y 2019 han
sido embarazadas, y el 80% según datos del Ministerio de Salud Pública también, estos embarazos son productos de violación. Lo que queremos que se entiende sobre todo que este es un problema de salud pública, es un problema real que estamos enfrentando sobre todo las niñas y las mujeres que estamos dentro del campo y de la ciudad, que estamos dentro de los sectores populares, y que el Ministerio de Salud Pública y del Estado ecuatoriano no se está haciendo responsable de eso. Estamos diciendo que asuma la responsabilidad, porque finalmente somos nosotras las que estamos asumiendo, o las que estamos yendo al sistema de salud pública. Pero por eso entonces, es importante que independientemente de lo que ocurre en la Asamblea con la despenalización o no, se ataque el problema real, la causa, que es las niñas violadas, y qué está pasando con eso, que es tan grave como usted dice, se lo conoce bien, que está ocurriendo en nuestro país. El problema es que aquellos violadores están en el círculo cercano de esas niñas o de esas adolescentes. Es un padrastro, es un ex conviviente, es un tío, pero no se atreven a denunciarlos. ¿Por qué? ¿Dónde están las mejoras ahí en justicia para los procedimientos expeditos en denuncias de mujeres, para la protección a la víctima? Cuando nosotros reportamos aquí casos de mujeres que se atrevieron a denunciar a sus parejas, a un ex conviviente, hemos reportado también como a los 3, 4 días aparecen muertas porque no se les dio protección. Hay casos así. Por supuesto, y eso hemos dicho nosotros, que y el avance en legislación a partir de la Asamblea Nacional también es un avance que nosotros queremos como mujeres. Es decir, si nosotros no tenemos unas garantías constitucionales en donde efectivamente se respeten los derechos de las mujeres a decidir sobre si continuar un embarazo o no continuar un embarazo, que ha sido además producto de una violación, es partir de unas garantías constitucionales que queremos como mujeres. En ese sentido, pensamos que el derecho a que estas niñas puedan decidir si continuar o no un embarazo también es una posibilidad que debe abrirse dentro del sistema de salud pública. El aborto es una realidad que le ocurre a la mujer en soledad, sin asistencia médica, en silencio. Es cierto que los embarazos producto de violaciones son una brutalidad histórica, ha dicho usted, de violencia colonial y machista. Es cierto también, pero por eso mismo es que no hay estadísticas sobre el aborto real. No se sabe cuántas están abortando en clandestinidad y por ende no sabemos tampoco cuántas vidas estamos terminando producto de esos violadores. No basta entonces con endurecer las penas, que es lo que se está planteando ahora en el COIP. No basta con endurecer las penas, basta con que el sistema de salud pública y el Estado ecuatoriano asuman como un problema real, y en ese sentido también que se implemente políticas de acción afirmativa, políticas integrales de protección a la mujer, políticas integrales de protección a la niñez y adolescencia, que permitan efectivamente ir mermando los índices de embarazo infantil, los índices de embarazo adolescente, y que permitan finalmente tener garantías de que estas mujeres, de que estas niñas puedan tener, digamos, un tránsito en su vida que permita también tener condiciones más propias para su propia pervivencia. Decían tener los votos en la Asamblea para la despenalización en el caso de violación, pero influyó ahí el que se hayan incluido después no solo la causa de violación, sino otras como la inseminación no consentida, que podría abarcar otros temas. La decisión ahí ya no era solamente discutir sobre los casos de violación, sino esas otras causales. Nosotros nos hemos abanderado de la lucha, y que no es una lucha particular que solamente se da aquí en el Ecuador, sino es una lucha que se da a nivel internacional, a nivel del mundo, que es ir reduciendo los índices de violaciones sobre las niñas, sobre los cuerpos de las niñas y de las mujeres, también de que puedan estas compañeras tomar decisiones alrededor de su vida. Nosotros estamos impulsando sobre todo de que esta política, de esta política de acción afirmativa, que vayan a favor de estas niñas, que vayan a favor de estas mujeres que finalmente están dentro del sector popular, que nos ha tocado, como ya decía yo en otro momento, que nos ha tocado a nosotras, a las mujeres del sector popular, del campo y la ciudad, optar por, digamos, mecanismos diferenciados de acceso a un aborto que muchas de las veces nos toca en condiciones que no son óptimas para nosotras y para nuestras propias vidas. Lo otro de la inseminación artificial, nosotros no nos metemos
insistimos en ese tema. Creo que es un tema también que sí se distorsionó a partir de los medios de comunicación y que no hubo también una claridad y una socialización correcta para que nosotros también podamos, digamos, cuestionar o a la vez sumar una demanda popular y una demanda colectiva. Y esa es la posición de Naira Chalán, la vicepresidenta de la Ecoarunaria, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. 7 de la mañana con 31 minutos. Una pausa y cuando regresemos estará José Antonio Hidalgo, el presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China. Vaivenes en el crecimiento de la balanza comercial con el principal acreedor del Estado. Una breve pausa y volvemos. No se vaya. Las relaciones comerciales no petroleras con China, coloso asiático, segunda potencia económica mundial, después de Estados Unidos, han venido creciendo básicamente porque China es el primer prestamista del Estado ecuatoriano y porque sus principales compañías petroleras y de construcción son contratistas del Estado. José Antonio Hidalgo, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. En efecto, los números no mienten. La parte de la balanza comercial ha venido creciendo. Si hacemos un comparativo del primer semestre del 2018 con el primer semestre del 2019, hemos crecido en nuestras exportaciones no petroleras un 130%. De 500 millones a 1.100 millones. Esto es algo positivo. Tenemos dos de nuestros productos principales, camarón y banano, que se vienen posicionando en nichos de calidad en China, y además el mango, que se aperturó en el año 2016, que tomó 13 años para aperturarse, viene también creciendo con fuerza. Las negociaciones sobre apertura de los permisos fitosanitarios para la pitahaya también vienen avances. Y por otro lado, no solo en la parte de crecimiento de la relación comercial no petrolera, en la parte de importación, China también viene creciendo al 6%, pero con productos que nosotros no producimos. Ahora, las relaciones comerciales no petroleras con China del Ecuador han crecido sustancialmente en 2019, después de que durante la década crecieron con el Estado. El mercado chino es complementario con el del Ecuador, igual que Estados Unidos y la Unión Europea. O sea, ¿cuáles son las expectativas? China también es productor industrial, pero necesita también importar materias primas. Somos totalmente complementarios y a eso iba. Justamente en la parte de importación viene creciendo la parte de tecnología, maquinaria y también automóviles. Eso nos motivó como Cámara de Comercio Ecuatoriano-China hace 2 meses a realizar la primera Expo China Motor, donde tuvimos una vitrina de las 18 marcas principales de automóviles chinos. Esto era inimaginable hace 10 años. Ese mercado viene creciendo desde el 2007, que empezó con un 3% de posesión de mercado, ahora un 15%, ¿no? Y el consumidor lo acoge como buen precio y buena calidad. Entonces tienes doble vía: comercio no petrolero que viene en crecimiento, comercio de las cosas que no producimos que también vienen en crecimiento. Entonces es una relación totalmente complementaria. Según cifras del Ministerio de Comercio Exterior, en el primer semestre de 2019, China tuvo un crecimiento del 130% en las exportaciones no petroleras, pasando de 463 millones en el mismo periodo del 2018 a 1.065 millones en 2019, cambiando un perfil de déficit permanente. ¿Qué productos ecuatorianos tienen mayor acogida en China? Y el cambio, digamos, se ha ido sintiendo con el actual gobierno, especialmente, o ya venía con el anterior. Bueno, en temas de productos, como mencioné, los que se han posicionado en nichos de calidad: camarón, banano, viene creciendo el mango, esperamos que se aperture pronto la pitahaya, pero nosotros tenemos que enfocarnos también en el futuro de la relación China-Ecuador. ¿Y a qué me refiero el futuro? En diversificación e innovación, pero innovación no solo en productos, sino también en los canales de distribución, y por eso nosotros como Cámara de Comercio Ecuatoriano-China estamos trayendo al gigante chino Alibaba este 26 de septiembre, y voy a mostrarles un pequeño gráfico de qué es Alibaba, ¿no? Alibaba no solo es la plataforma de venta de productos al mundo. Hoy en día es un ecosistema que tiene medios digitales, tiene plataformas de consumidor a consumidor, de negocio a consumidor, de negocio a negocio, y tiene tiendas minoristas. Alibaba, si vamos en cifras,
viene creciendo al 58%, tiene 768 billones de transacciones anuales, tiene 552 millones de consumidores y terminó el 2018 con 15.8 billones de margen, superando al gigante Amazon en margen. Ahora, en comercio electrónico las perspectivas están muy abiertas precisamente porque no está regulado. Pero en lo que está regulado, el acceso al mercado. El Ecuador necesita un acuerdo comercial, si bien que no sea un TLC como aquí se habla, o a veces simplemente un acuerdo específico que mejore el acceso al mercado chino por parte del Ecuador. Bueno, en tema de comercio electrónico local, se habla de esa regulación, eso es totalmente aparte, pero en el comercio electrónico, en encadenarnos a la cadena de valor de Alibaba, en cómo viene creciendo al 23% desde el año pasado el consumo en China, eso es lo que nosotros estamos promoviendo, que el exportador, productor puede encadenarse a esta cadena de valor evitando la intermediación. Ahora, de un acuerdo comercial, sí vemos con buenos ojos que se pueda empezar a discutir un acuerdo comercial a largo plazo por la perspectiva del mercado de China. China está cambiando. China hoy en día tiene otra escala de manufactura, está enfocada su economía en una economía de servicios, en una economía de consumo, y países vecinos nuestros están aprovechando hoy en día su acuerdo comercial. Por ejemplo, Chile viene creciendo sus exportaciones, se ha posicionado como el primer exportador de frutas latinoamericanas a China y tiene un 18% del mercado de frutas. Adicional. Pero en el caso del Ecuador, por ejemplo, con Chile, igual que el Ecuador, y eso fue en la visita del presidente chino, el Ecuador firmó un acuerdo de asociación estratégica integral, que solo lo tienen Chile y Perú. Pero Chile ha sabido aprovechar más esta asociación estratégica integral en el aspecto no minero, porque para ellos es importante el comercio del cobre. El Ecuador tendría posibilidades en ese sentido de, sobre la base de la asociación estratégica integral, llegar a un acuerdo comercial con China. Yo pienso que la